Recordamos cositas básicas de los lípidos para que nos lleve a lo completo. Entonces quiero que se conecten conmigo nuevamente. Señor, danos la sabiduría para que estos pelados aprendan en la banda y lo asocien. Lo más importante es, mire que todo conecta, ¿no? Yo le doy gracias a Dios porque me da esto. Yo amo enseñar y amo aprender. Y en el doctorado me he enseñado algo. Yo en el doctorado estoy haciendo las concepciones teóricas de la bioquímica, desde la diferencia de o las perspectivas de los actores educativos, o sea, los docentes. ¿Por qué a veces es tan difícil enseñar la bioquímica? Pero porque a veces también es tan fácil. Porque algunos de pronto tienen la capacidad de aprender más rápido que de pronto otros. O sea, ¿cómo hacemos que se pueda neutralizar el espacio, que no se vea tan equitativo, los muchos que pierden a los muchos que ganan? O sea, que sea como algo más neutro. Y leyendo todo un poquito, todo va al aspecto de la didáctica, cómo se dé, cómo de pronto se imparta y pues también la disposición del estudiante, ¿no? O sea, por eso parte y parte. Voy a tratar de conectarlos conmigo para que me sigan a mí y tratemos de llenar esos vacíos que a ustedes les permita, como médico, no solamente que quede aquí, es que me tengo que aprender la molécula para la profesora para poder sacar 5 o 4 o poder pasar, sino que de verdad, cuando le llegue un perfil lipídico o algo, cualquier examen de laboratorio, de verdad ustedes lo sepan interpretar, que no es una sola patología que puede estar presentando al paciente, sino un sinnúmero de ellas que puede estar alterando su metabolismo. A eso es lo que quiero apuntarle yo con esta bioquímica. De igual manera, si ustedes dan cuenta, bioquímica la ven en segundo y en tercero. Y de ahí ya aparte, me imagino que cuando ya vuelven a ver, pues, ¿no? Ya cuando estén en patología, en farmacología también ven otro poquito de las cosas mías, de pronto por ahí séptimo de pronto en séptimo y octavo también, que ya miran los casos clínicos que les llega completo. La idea es que ustedes puedan, esos conocimientos de ustedes puedan ser duraderos, o puedan ser que permitan asociar, no tan duraderos, sino que les llegue la situación y ustedes sepan a qué enfrentarse, ¿cierto? O con la propiedad de decir, ay, sí, tiene una dislipidemia, ay, vamos a ver si es primario o secundario, entonces miremos la historia media del paciente, o hagámosle cierto examen. O sea, ser usted muy puntuales en lo que solicita. No voy a pedir, pídale todo, a ver qué sale, sino ser entre más específico, usted está diciendo que sí está asociando lo que ha aprendido durante el transcurso del semestre. Échame candado de una vez, que el que se quedó por fuera se quedó. Rarísimo, lo último. Y en Semana Santa pido perdón por llegar puntual. Listo. Entonces comenzamos a hablar sobre los lípidos, ¿cierto? Si recordamos en la clase de bioquímica, los lípidos ya sabemos que son moléculas que son ¿qué? Hidrosolubles o liposolubles. Hidrosolubles son las proteínas, por ejemplo, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, pero los lípidos son liposolubles o hidrofóbicos. También puedes, si le quieres colocar con el hidro, entonces cambiarle la connotación, hidrofóbicos, que repelo el agua, por esa composición molecular que tienen ellos. Por eso es que también es complejo el metabolismo interno de ellos. Es muy fácil desdoblar los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Bueno, las proteínas siempre llevan bastantes enzimas, pero los lípidos necesitan coadyuvantes y uno de ellos es la bilis, ¿cierto? Para que ayude a emulsificar esa grasa y esa grasa compleja de ácido graso, de triglicéridos, se vuelva un poco más pequeña para que pueda ser absorbida a nivel intestinal. Y lo mismo en la síntesis hepática, todo es un proceso que le va a permitir a través de enzimas que el cuerpo las puede utilizar para, por ejemplo, las funciones que tienen los lípidos. ¿Cuáles son las funciones que tienen los lípidos en nuestro cuerpo, por ejemplo? Importantísimo, pero hacen parte de la membrana citoplasmática de todas las células de nuestro cuerpo. Ahí tenemos los fosfolípidos, colesterol, ¿cierto? O sea, le dan esa estructura, muy bien, y la permiten pues proteger contra el medio externo y el medio interno, muy bien. ¿Qué otra función tienen los lípidos en nuestro cuerpo? Y es la número 1. Nosotros lo que más reservamos es energía en forma de ácidos grasos. Siga, autorísima. ¿Tiene que andar? Rosa. ¿Qué pasa, Rosa, con la puntualidad? Otra función. Transporte de vitaminas, liposolubles, ¿cierto? ¿Qué más? Otra función. Precursores de hormonas esteroideas, si hablamos con esa función la que la tiene el colesterol, ¿cierto?
que es precursor de las hormonas esteroideas. Entonces, miren lo importante que hace los lípidos en nuestro cuerpo. Entonces, por eso sí o sí, también como fuente de energía, igual que los carbohidratos, igual que las proteínas, a través de ellos que se da la beta-oxidación. Si recuerdan, vimos cómo se da la beta-oxidación y a través de esa beta-oxidación se forma el NAD, el FAT y el acetilcoenzimado para que haga ciclo de Krebs. Y si hace ciclo de Krebs, pues nos va a aportar también energía en nuestro cuerpo, excelente. También generador de cuerpos cetónicos también, ¿cierto? Que lo habíamos visto. Son generalidades, entonces son moléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno y específicamente es la cadena hidrocarbonada, por eso esa característica que es liposoluble, carbono, hidrógeno y al final su grupo carboxilo que es su parte polar, la que le permite conjugarse con las otras moléculas o adquirir cierta forma. Muy bien. Dentro de las funciones lo dijeron muy bien, lípidos de almacenamiento como los ácidos grasos, lípidos estructurales como los fosfolípidos, el colesterol que hace parte de la membrana, lípidos de actividad biológicas como el eicosanoide, los esteroles, las vitaminas liposolubles, ¿cierto? Hacen parte de ese mosaico en la membrana y también importante que también facilitan los mecanismos de transporte. Aquí está la clasificación de ellas, cuando son saponificables, no saponificables, por ejemplo los esteroides, los terpenos para formar los esteroides para formar las hormonas esteroideas y los saponificables, la capacidad de formar jabón, entre ellos tenemos los triglicéridos, que ahí están connotados todo lo que tiene que ver los ácidos grasos, saturados, insaturados, y está su nombre súper claro. Cuando hablamos que un ácido graso es saturado, y si yo digo que es saturado, es porque ¿tiene o no tiene doble enlace? No tiene. Entonces estoy saturado de puro carbono, hidrógeno. Estoy saturado. Y cuando yo digo el ácido graso es insaturado, porque dentro de su estructura puede tener 1, 2, 3, hasta 4 dobles enlaces, que lo permite que esa sea su característica física, uno sea sólido y el otro sea líquido, ¿cierto? Muy bien, estamos haciendo repasitos, por eso voy rapidito. Muy bien, ahí está la característica de los saturados, de los insaturados. Y les dije el cuadro de algunos ejemplos de ellos, por ejemplo, todos los saturados, el ácido láurico, el ácido mirístico, palmítico, con, por ejemplo, en su esqueleto tienen 12 carbono, 14, 16 carbono, y su punto de fusión es grande para poderlo localizar dentro de nuestra forma de adquirirlos a través de origen animal, por ejemplo, la grasa de origen animal. Muy bien, que es sólida principalmente. Y los insaturados, entre ellos tenemos el ácido palmitoleico, el ácido leico, el linolénico, ¿sí? Que dentro de su estructura tiene dobles enlaces con un punto de ebullición bajo que podemos conseguir de forma líquida. Que dentro de los insaturados también tenemos dos características, dos clasificaciones, lo que son los cis y lo que son los trans. Lo que son los cis, ¿quién me recuerda? Los cis eran los que tenían el hidrógeno hacia un solo lado, hacia el lado derecho, pero los dos, su ubicación al mismo lado. Y los de origen trans, de forma paralela. Ahí donde está el doble enlace, la ubicación de los hidrógenos era de forma paralela. Que sin embargo los trans también eran sustituidos o también tienen la capacidad de formar también placas ateromatosas. Porque a pesar de que si yo escojo entre los saturados y insaturados, ¿cuáles son los que menos tienen la capacidad de formar esos HDL oxidados, los cis o los trans? No, en este caso, discúlpeme, los saturados o los insaturados, vamos por lo grande primero. ¿Cuál de los dos ustedes preferirían para que son más susceptibles de formar las placas ateromatosas? ¿Los saturados o los insaturados? ¿Vos tienes esa pregunta? Los saturados son los que tienen la capacidad de formar más esas placas ateromatosas. Los insaturados menos, pero dentro de ellos, entre ellos los insaturados, los cis y los trans, ¿cuáles son los que tienen más probabilidad de formar las placas ateromatosas? Los trans, porque sabemos que el hombre puede saturarlos de hidrógeno a través de los procesos industriales, como en la repostería. ¿Cierto? Así como pueden utilizarlo tú de forma vegetal, también lo pueden convertir en forma sólida y que pueden generar gran cantidad de hidrógeno que también pueden ser susceptibles para ti formar esas placas ateromatosas, que es lo que utilizamos en la industria, ¿cierto? Lo que hacen la industria
para poder tener ese tipo de grasa, ¿cierto? Y formar ciertos productos. Muy bien, hasta ahí vamos en el repaso. Estamos en el repaso hasta ahora. Hablamos también de las características de los ácidos grasos, que tienen aquí su cadena hidrocarbonada, al final su grupo carboxilo, que podemos nombrar alfa, beta, por eso que en la segunda se hace la beta oxidación, ¿cierto? Y al final comienzan para llamarlos omega. Entonces siempre vamos a comenzar a nombrarlo desde la cadena hidrocarbonada hasta el primer doble enlace para poder saber la ubicación de ese doble enlace. Pero si queremos saber qué omega es ese ácido graso insaturado, lo que tenemos que contarlo es al revés. Tenemos que comenzar a contar desde la cadena hidrocarbonada hasta llegar ¿a dónde? Al primer doble enlace para saber qué tipo de omega es. Entonces, súper fácil nosotros aprendernos la nomenclatura de ella cuando en alguno de los casos nos coloque solamente la estructura esquelética de ese ácido graso y nosotros decir, el ácido graso es saturado o insaturado, tiene tantos carbonos, en el carbono 9 o 10 o algo tiene el doble enlace y es omega tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí son de los tipos de ácido graso omega. Entre ellos tenemos el ácido palmitoleico, un ácido graso que es omega 7, el ácido oleico con un doble enlace en el carbono 9 y también es omega 9. Si vemos el ácido linoleico, este tiene dobles enlaces dentro de su estructura, igual que el linolénico y el araquidónico, que estos pues no son, son esenciales en la dieta, ya que el cuerpo no lo puede sintetizar metabólicamente dentro a nivel del hígado, ¿cierto? Entonces necesitamos ingerirlo a través de los alimentos, a través de los aceites de origen vegetal. Por ejemplo, aquí tenemos esta actividad. ¿De quién quiere pasar? ¿O quién quiere decir cuántos carbonos tiene? Pero quiero que alguien pase sin pena, no importa que lo regañe, que le diga de todo, eso no pasa nada. Es mejor de una vez. Pero quiero que los cuente cómo lo está contando. Pase, Urbano, pase, no le dé pena, papito. Cuidado ahí con el cable. O aquí. Simplemente cuente, haga el ejercicio, viva, lo sienta, transmita la ciencia básica. Para decir que omega es tan simple. Todo, completico, repórtame. 10 carbonos. 10 carbonos, entonces un ácido graso de 10 carbonos, ¿saturado o insaturado? Insaturado y es 6 y es omega 3. ¿Dónde tiene el doble enlace? ¿En qué carbono? ¿En el 3 tiene el doble enlace? ¿Desde qué? El omega es desde la cadena hidrocarbonada, pero si yo quiero saber la posición del doble enlace, primero tengo que utilizarlo desde la cabeza hidrocarboxílica. El carbono 6 tiene doble enlace y es omega 3. Ahora sí. ¿Sí? Omega 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, el doble enlace, ¿dónde lo tiene ubicado? Miren que solamente les cambié fue la cadena carboxílica, donde se las puse al revés de lo que estaban acostumbrados. Eso es lo que pasa en los ejercicios. A veces simplemente porque les cambia usted la posición, usted una vez en bloquea. Pero a mí ya se empieza a contar esta... De la cadena carboxílica. La nomenclatura siempre se hace desde la cadena más larga, siempre. O sea, donde está ubicado el doble enlace siempre se hace la cadena más larga. Y Pero no desde la otra cadena. no siempre, y qué tal que tenga varios dobles enlaces. Ahí usted como sabe cuál es la cadena más larga y más corta. Usted siempre guíese por la cadena carboxílica, usted comienza a numerar el primer doble enlace y ahí ya usted le da. Y ya lo otro por lógica, por la ubicación del lípido. El lípido, recuerden que está alfa, beta y las finales son omega. Por eso usted siempre en la cadena carboxílica es que va a comenzar a nombrar el omega hasta llegar al primer doble enlace. Es sencillo. Muy bien, vamos con el otro. Muy bien, Burbano. El siguiente. ¿Es saturado o poliinsaturado? ¿Cuánto doble enlace tiene? Muy bien. ¿En qué posición? ¿O cuántos comencemos? ¿Cuántos carbonos tiene ese ácido graso?
carbonos. 18 carbonos, ¿todos de acuerdo? Perfecto. Listo. ¿Los dobles enlaces dónde están? 7 y 10. ¿Qué tipo de omega es? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Los lípidos, ya sabemos que pueden formar micelas en el proceso de la digestión y la activación de esas sales biliares, ¿cierto? En donde una micela, vemos que la parte hidrofóbica o la parte polar va hacia afuera y la parte lipídica va hacia dentro. Si hablamos de la bicapa, sabemos que la parte también polar va hacia afuera y la parte hidrocarbonada va hacia adentro. Y cuando hablamos de un liposoma, todo lo que tiene que ver con la parte polar tiene una cavidad acuosa afuera y adentro también. En cuanto a estructuras, claro está. Y otras funciones que tienen los lípidos, hablamos de los derivados del ácido araquidónico, como los glucosanoides, la prostaglandina, para regular la presión arterial, los tromboxanos, para regular todo lo que tiene que ver con el proceso de cicatrización, los leucotrienos, en este caso la participación en la formación de células, leucocitos, los derivados del núcleo esteroide, las hormonas esteroideas, ya hablamos muy bien de la clase pasada, cuáles son las hormonas esteroideas, dónde se sintetiza y la función que tiene cada una de ellas en su papel protagonismo en este proceso de señalización celular. Por quiénes son reguladas, dónde se metaboliza, hablamos, y dónde se sintetiza. Cómo se regula. Las sales biliares es importante en el proceso de metabolización de esas sustancias orgánicas, y las vitaminas liposolubles como la vitamina A, importante para la vista, la vitamina D, importante para el metabolismo del calcio y del fósforo, la vitamina E, un importante antioxidante, y la vitamina K como un cofactor de la coagulación, y también como mensajero intracelular derivados del fosfatidil inosito. En cuanto a la digestión de los lípidos, entonces comenzábamos a hablar de cuáles eran esas enzimas que participaban en ese proceso de rompimiento de esos enlaces, en este caso enlace éster, si estamos hablando de los ácidos grasos, ¿cierto? Entonces, cuando ingerimos nuestros alimentos, ingerimos triglicéridos, colesterol, ésteres de colesterol, dependiendo del alimento que estemos ingiriendo y el tipo de grasa que tenga ese alimento también, ¿cierto? Que en la boca, ¿dónde comienza la digestión de los lípidos? En la boca, en el estómago, en el hígado, ¿dónde? En la boca. ¿Qué tenemos en la boca? Lipasa, ¿qué? Salival. Pero la funcionalidad de ella no está tanto en la boca, sino está a nivel digestivo. Miren que es diferente la lipasa salival, la amilasa salival y la lipasa salival. La amilasa salival sí actúa en un pH alcalino. Nuestra boca es alcalina. Pero la lipasa salival se produce ahí, pero ahí no actúa. Ella actúa es cuando baja con la comida, con el bolo alimenticio, y actúa también a nivel gástrico. O sea, no se inactiva como lo hace la amilasa salival. La amilasa salival, cuando va con el alimento, se inactiva a nivel gástrico, porque el pH es ácido, entonces ahí no va a actuar esa enzima. En cambio, la lipasa salival sí puede actuar a nivel gástrico. ¿Qué otra es? Pero la funcionalidad de ella, ya sabemos que es poca, ¿sí? En sí es poca actividad biológica de lo que ella hace, que es romper esos enlaces o a generar cadenas más cortas de ese ácido graso. Es poca la actividad de ella, la funcionalidad. Hablamos de una lipasa gástrica, ya donde tiene un impacto un poco más grande sobre esa molécula que nosotros ingerimos. Ya hablamos de un porcentaje de 25, de 20 sobre esa funcionalidad, que es romper ciertos específicos para formar una molécula más simple. La lipasa gástrica. Luego, después de eso, ¿dónde va ese alimento con esa molécula orgánica? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el duodeno. ¿Y ahí dónde actúa o qué se estimula? La liberación de bilis. La liberación de bilis y además también la producción de otras enzimas a nivel pancreático. ¿Qué más? Bilis, que viene procedente del hígado, muy bien, y también páncreas, que a través del páncreas exocrino, si recuerdan, páncreas exocrino que tiene dos funciones, estamos recordando, la función enzimática y la función hidroelectrolítica.
¿cierto? Que es estimulada por ciertas enzimas que están ¿en dónde? En el intestino. ¿Se acuerdan? La S y la C. La secretina y la colecitoquinina. Importantísimo. Una para que pueda neutralizar ese pH ácido que viene y otra para que pueda activar enzimas también. Dentro de ellas, ¿cuál es la enzima que participa en la digestión de los lípidos? En este caso que estamos hablando de hoy, de lípidos. ¿Cuál es la enzima que se libera a nivel del páncreas para terminar la digestión de los lípidos? La lipasa. No le dé pena, papito, si sabe. Hable en voz alta, mientras que usted de pronto su cerebro conectó, de pronto el del otro no. Hable duro. La lipasa pancreática. Muy bien. La lipasa pancreática. ¿Y es la única enzima también que participa en ese proceso de la digestión? No. ¿Cuáles otras enzimas ayudan al proceso de la digestión final de esas moléculas tan complejas? Fosfolipasa A, 2, ¿cuál más? Colesterol esterasa y ya la lipasa pancreática finalmente. Entonces, si contamos las enzimas, ¿cuántas son? Comenzamos. La número 1, lipasa salival. Segundo, lipasa gástrica. Tercero, pancreática. Cuarto, colesterol esterasa, porque es hacia la molécula donde va. Y la otra, hacia los fosfolípidos. Entonces, la fosfolipasa 2. Fácil o facilísimo. Simplemente conectarse con esas 5, en este caso que estamos hablando de los lípidos. ¿Ok? Si ella funciona muy bien, pues se va a hacer una buena emulsificación de esos lípidos, ¿cierto? Y aparte de la sal biliar, aparte de la bilis. Todo ello juega un papel importante para que se formen micelas mixtas, que es el conjunto de esas 3 grasas ingeridas producto de la digestión, que se vuelven en moléculas más pequeñas para que a nivel del enterocito puedan formarse y puedan pasar a linfa, ¿sí? Al sistema linfático. Ajá. ¿Y los liposomas qué ocurre con ellos? Los liposomas, dependiendo de donde esté, donde se forma en este caso, ¿el liposoma se va a formar a nivel intestinal? No. Tú formas liposoma en otras partes del cuerpo, pero a nivel digestivo no. A nivel digestivo tú formas son micelas. Y esas micelas son dentro los lípidos y afuera tengo la parte polar. ¿Listo? Que añadido a ellos se me unen a polipoproteínas. Porque yo soy un lípido, sigo siendo insoluble. Yo necesito, para poderme movilizar al sistema linfático y luego ir a sangre y realizar mi función, necesito que se me unan a mí proteínas para que ellas me ayuden a direccionar la ruta metabólica. Entonces, cuando se me unen a mí a polipoproteína, va a ser mucho más fácil movilizarse y conectarse con receptores específicos que se encuentran en órganos para terminar ese proceso de metabolismo ya interno y realizar todas las funciones que vimos ahorita. ¿Estamos claros acá? Entonces, es importante que en ese proceso de digestión, muy bien, eso ya lo vimos, hay algo que pasa a nivel del enterocito que se llama la resíntesis. Y esa resíntesis va en donde esas moléculas que fueron separadas vuelven y se juntan, pero aún más pequeñitas, y dentro ahí también se le va a unir unas apolipoproteínas que son exclusivas de ellas, que hacen que esa molécula pueda pasar, que es la intensidad, puedan pasar al sistema linfático. Entonces, la resíntesis, ¿qué es ese proceso? En donde la unión otra vez de los ácidos grasos, por ejemplo, y el monoglicéridos para formar nuevamente los triglicéridos. O podemos hablar de esta estructura que es el fosfolípido. Entonces, la unión del lisfosfolípido con el ácido graso para formar el fosfolípido. O el colesterol y los ésteres de colesterol para formar finalmente el éster de colesterol. Y se forma la primera lipoproteína. ¿Cómo se llama la lipoproteína que se produce por la digestión de forma exógena? El kilomicrón. Si hablamos del kilomicrón como tal, es la primera lipoproteína que se forma, o la lipoproteína que se forma producto de la digestión, ¿sí? O del consumo de esa grasa que tú ingeriste. Eso se llama kilomicrón. ¿Por qué kilomicrón? El kilomicrón es una micela que a ella se le añadió una apolipoproteína que está ahí en el enterocito. ¿Cómo se llama esa apolipoproteína? La ApoB48.
Esa es la polipoproteína de ella, la exclusiva, la número 1, la máxima, la que me identifica que soy un kilomicrón. ¿Qué pasa? Listo. El kilomicrón, ¿sí o no? Entonces, apolipoproteína exclusiva del kilomicrón, ¿cuál es? La ApoB48. Ahí está el kilomicrón tuyo, naciente, nació en el enterocito, producto de tu digestión, para que ella pueda salir al sistema linfático y ya pueda salir a sangre. Pero a ella se le tienen que unir otras apolipoproteínas. Si vemos el kilomicrón como molécula, es una molécula de baja densidad o de alta densidad. ¿Quién le da la densidad? Tranquilo, tranquilo. ¿Quién le da la densidad a las moléculas? Las proteínas, muy bien. Entonces, ¿ella tiene más lípidos o proteínas? Más lípidos o proteínas. Tranquilo. Dale, otra vez. Más lípidos. Si tiene más lípidos, ¿tiene alta densidad o baja densidad? Baja densidad. Me estás dando la respuesta. Voy contigo porque me conecté contigo. Me estás diciendo, estamos hablando del kilomicrón. El kilomicrón es una molécula grande. Pues si hablamos de tamaño o si las diferenciamos entre ellas, ¿sí? El kilomicrón. El kilomicrón lo que tiene son puros triglicéridos, este es colesterol y fosfolípidos provenientes de la dieta. Punto. Que ya se hicieron una resíntesis, ¿cierto? A ella se le une una polipoproteína, ya me la dijiste que era la B48. Pero en cuanto a estructura y tamaño, te estoy preguntando si ella es de alta densidad o de baja densidad. ¿Por qué alta densidad? Si me estás diciendo, ¿tiene poquitas proteínas o bastantes proteínas? Poquitas proteínas, entonces tiene muy baja densidad. Quien te da la densidad a ti es las proteínas. Como soy una molécula grande, por decirlo así, para que te puedas conectar conmigo, de puro lípido y de tamaño también, se me unen a mí a polipoproteínas, claro, porque yo me tengo que movilizar, si no, no lo puedo hacer. Entonces, esa polipoproteína es la B48, pero la cantidad de ella es casi el 2%. O sea, soy una molécula que prácticamente tengo un 98% de lípidos y un 2% de proteínas. Entonces, ¿soy de alta densidad o de muy baja densidad? Muy baja densidad. ¿Te quedó claro? La densidad me la da las proteínas. Partimos de ahí. Salgo. Y esas apolipoproteínas también se le unen otras. Esa molécula se le unen otras. ¿Cuáles otras? La ApoE, la ApoC, la ANSI, poquita cantidad, pero se me unen. Las que más se me unen a mí son la ApoC, ApoC y la ApoC. La ApoC se me pueden unir la ApoC1, la ApoC2 y la ApoC3. Pero la ApoC2 es importantísimo que ustedes lo entiendan. ¿Por qué, mis hijos? Porque si ustedes aprenden eso, van a entender el paciente cuando tiene una hipertrigliceridemia familiar, por ejemplo. La ApoC2 es una polipoproteína tan importante en el metabolismo que gracias a ello uno comprende los procesos genéticos que viene el paciente cuando tiene 30 años, 15 años y tiene una hipertrigliceridemia. Pero ¿cómo así? Cuando se dan cuenta que el paciente tiene un defecto en la ApoC2. ¿Por qué, querida profesora? Porque la ApoC2, ¿cuál es la función, mis hijos, que tiene la ApoC2? Ella activa la enzima lipoproteína lipasa. Ella activa la lipoproteína lipasa. ¿Y para qué sirve la lipoproteína lipasa? Es una enzima. Degradación de triglicéridos. Degrada los triglicéridos que están dentro de la molécula. Y almacena los ácidos grasos también. Lleva a que se vayan y se almacenen. O sea, favorece ese almacenamiento. Esos ácidos grasos, libéralo. Por eso. Entonces van conmigo, ¿sí? Vamos. La ApoC2, ¿dónde está? Pegada al kilomicrón. La ApoC2, como decir, ella está conmigo. Ella va a permitir activar a este tipo que está acá, para que este tipo degrade lo que yo tengo dentro de mí, que son triglicéridos, este es de colesterol y colesterol. La ApoC2 es la polipoproteína que me permite activar la lipoproteína lipasa y la lipoproteína lipasa actúe sobre mí y me quite los ácidos grasos que tengo yo dentro de mi cuerpo.
para que esos triglicéridos que tengo dentro de mi cuerpo, pueda romperlos en ácido graso y glicerol. ¿Qué va a pasar con esos ácidos grasos? Pues se van a almacenar, van a hacer la betoxidación, etc. Y el glicerol pues va a servir para la síntesis de proteínas. Pero ¿qué es lo importante que usted sepa que hace esa lipoproteína? Degrada esos triglicéridos que tengo yo en mi cuerpo. Separo ácido graso y separo ¿qué? Glicerol. Porque soy una enzima, soy una lipoproteína lipasa. Pero necesito ser activada por la ApoC2. Por eso yo les decía en los quizzes, es importante la ApoC2. La ApoC1 también. La 3. Porque la 1 activa la lecitincolesterol acetiltransferasa, que también es importantísima en esa conversión inversa que tiene del colesterol, de llevar de los tejidos hepáticos a llevarlo al hígado. Que eso es muy importante en la HDL, ya vamos para allá. Pero la 3 es el inhibidor, porque tú también tienes que tener, también como activo, tengo que tener inhibidor, porque si no hay descontrol. ¿Estamos claros hasta ahí? Y también tengo la ApoC, que también es importante formar esas estructuras de la molécula más simple y que finalmente ese kilomicrón residual que se formó vaya al hígado y sea utilizado para la síntesis endógena de otras moléculas, punto, o de otras hormonas, de otras vainas. Entonces miren con esta imagen que creo que fue la que les mostré. Pero primero a ver si no se me olvide nada. Aquí ya. Bueno, aquí está un ejemplo. Ahorita le toman foto para que hagan sus diapositivas bien bonitas de las apolipoproteínas y cada una de las funciones que la vamos a ir hablando a medida que vayamos con la charla. ¿Listo? Entonces ahí simplemente le hice un cuadro de cada una de ellas. El kilomicrón. Y aquí está, dice que aparece en sangre 1 hora después de la ingestión y se requiere un periodo de ayuno de más de 8 horas para su completa desaparición. Cuando actúe la lipoproteína, la ApoC2, la ApoE y se forme el kilomicrón residual y ya en el hígado pues ya comience a desaparecer. Aquí está el ejemplo. A mí me encanta esta explicación, la verdad me vuelve loca, porque siento que conecta y hace que tú también puedas entender todo lo que tiene que ver a nivel metabólico y síntesis interna y poder comprender luego la patología. Muy bien, entonces miren, aquí está finalmente la ApoB48. Lo que queda dentro de la molécula son colesterol y éster de colesterol porque los triglicéridos fueron degradados gracias a la lipoproteína lipasa que fue activada por la ApoC2 y esta, que es el kilomicrón residual, va al hígado con sus receptores específicos para que pueda utilizarse para síntesis endógena. Si nos vamos con la BLDL, ¿dónde se forma? ¿A nivel producto de nuestro consumo o producto de síntesis interna a nivel del hígado? En el hígado, ¿cierto? Entonces, ¿es endógena o exógena? Muy bien. Su síntesis es endógena a nivel de metabolismo interno. No solamente por síntesis de lípidos internos, sino también carbohidratos, todo lo que sean moléculas orgánicas, favorece la síntesis o el desarrollo de ellas. Punto. Si hablamos de la BLDL, tiene una apolipoproteína exclusiva. Vamos con lo exclusivo de cada uno de ustedes. Que en este caso, para esa molécula, ¿cuál es su apolipoproteína exclusiva? La ApoB100. Vuelve y juega. Es importante que comprendan la ApoB100 porque si hay un defecto genético en mi paciente en síntesis y producción de ella, pues el paciente va a desarrollar dislipidemia. La ApoB100 es la exclusiva mía. También se me van a unir las otras apolipoproteínas. La ApoE, la ApoC, una parte de la ApoA. Igual se me van a unir porque la necesito para el transporte y direccionamiento de esa molécula en todas partes de nuestro cuerpo. Igual la voy a necesitar. Pero yo tengo algo que soy exclusivo en la ApoB100. Esa ApoB100 que nace ahí en el hígado, ¿cierto? Principalmente dice que tiene una vida media de 4 horas y que a través de la degradación, otra vez de ella, ¿cierto? Donde actúa la ApoC2 y la lipoproteína lipasa para que dentro de mí, que tengo los triglicéridos, sean degradados. Y esos triglicéridos vuelven y juegan, así como el kilomicrón. Váyanse igualito como el kilomicrón. Los triglicéridos endógenos que se formaron, que están dentro de esa molécula que es la BLDL, la lipoproteína de muy baja densidad,
muy baja densidad, aquí ya también estamos hablando de una molécula que tiene alta densidad o baja densidad. Baja densidad, muy baja densidad, pero la diferencia del kilomicrón es que tiene menos contenido de lípidos. Si yo te comparo el kilomicrón y VLDL, lo que yo voy a diferenciar de ellas es en el tamaño de ellas. Una se sintetiza a nivel exógeno y otra se sintetiza a nivel endógeno. Pero ambas tienen, en este caso, triglicéridos, colesterol y éster de colesterol dentro de él. Igual, triglicéridos, colesterol y éster de colesterol dentro de él. Apolipoproteínas exclusivas es diferente. Esta tiene la ApoB 48 y esta tiene la ApoB 100. ¿Cierto? Pero en el tamaño, en el contenido lípido, este es un 98% de lo que tengo son lípidos. Y esta de pronto puede tener un 90, un 85% de mi molécula es lípido. El resto son apolipoproteínas que me hacen muy baja densidad. Bien hasta ahí. ¿Qué pasa cuando se sintetiza en el hígado la VLDL? Sale y tiene que ser activada gracias a la ApoC2 para que degrade los triglicéridos que tengo dentro en ácidos grasos y en glicerol. Los ácidos grasos se van a tejido extrahepático y el glicerol para síntesis de proteína. O sea que si ya funciona la ApoB100, la ApoC2, ¿cuál me queda dentro de mi estructura de la molécula? Voy aquí. Tengo la ApoB100, tengo la ApoE y tengo la ApoC2. No solamente son las únicas, pero son las que más están en esta molécula. Tengo triglicéridos, éster de colesterol y colesterol, pero lo que más tengo son triglicéridos. La lipoproteína pasa activada por la ApoC2, degrada los triglicéridos que tengo aquí dentro. Ácidos grasos para hacer beta-oxidación y demás funciones o reserva. Y glicerol para formar síntesis de proteínas, por ejemplo. Entonces me queda una molécula intermedia, que es la IDL. ¿Qué es lo que tiene dentro de su interior la IDL? Principalmente colesterol. Colesterol y éster de colesterol, muy bien. ¿Por qué no tiene triglicéridos? Porque ya quedaron degradados. Gracias, porque ya fueron degradados. Al ya ser degradado, simplemente esto es una molécula, que aquí no está dibujada, pero ustedes la están imaginando conmigo, donde tiene colesterol, éster de colesterol, tiene la ApoB100 y tiene la ApoE. ¿Por qué no tiene la C2? Porque ella ya hizo su función, activó la y se fue otra vez para su HDL o para sus otras moléculas. Todas se van conectando porque son los receptores de ellos. Son las apolipoproteínas del metabolismo de las moléculas orgánicas, en este caso los lípidos. Y cuando ya la ApoE se devuelve a la HDL, queda la LDL. La LDL lo que tiene es la apolipoproteína B100 y sus remanentes de lípidos, que en este caso es de colesterol. Pero esos receptores que ella tiene, como la ApoB100, hace que esa molécula del hígado se vaya directamente al tejido extrahepático y tenga la facilidad de acondicionarse en tejidos donde son dañinos para nosotros. El colesterol LDL, y va un punto para ustedes, se tiene que formar en nuestro cuerpo, porque nosotros necesitamos los lípidos para todo lo que ustedes ya vieron allá, en las funciones. Pero ¿qué pasa cuando el exceso de esos lípidos supera nuestros antioxidantes? Se forman las LDL oxidadas. Muy bien. Y esas LDL oxidadas comienzan a desarrollar un proceso inflamatorio que lleva consigo a moléculas como los macrófagos, ¿sí?, que encapsulan mi LDL oxidado para formar células espumosas, las famosas células espumosas, que se localizan en la íntima, en las bicapas ahí de los capilares, en este caso porque son más... Es lo único, porque uno siempre habla de eso, ¿cierto? Si usted ve la LDL asociado con infarto agudo de miocardio, porque eso es así, pero es lo único, ¿no? Se vería que va a depositar donde sea, bien, y va a causar daño donde sea.
pero donde tú lo ves más reflejado en tu paciente y cuando te llega a ti el perfil lipídico es cuando tú ves un LDL mayor a 100, mayor a 120, mayor a 130, mayor a 140. Ese paciente tiene riesgo cardiovascular porque usted fisiológicamente sabe que lo que está pasando con el paciente es que ese LDL puede estar alterando, o si sigue su aumento y no hay un descenso de ella, va a provocar que se ensanche esa íntima, se rompa y se formen los famosos trombos, producidos por el exceso de LDL. Pero es lo único, no, ese cúmulo de lípidos se puede dar en cualquier lado. Entonces tú ves pacientes que tienen aquí en los ojos, por acá, con unas pepas grandes, anchas. Usted dice, ¿qué está pasando? ¿Usted qué es lo que tiene ahí? Acúmulo de lípidos, ¿sí? Los famosos ¿qué? Que se le llaman santomas. Santelasma en este caso para acá. Y los santomas más que todo en los codos, en los nudillos aquí. Usted ve unas vainas gruesas que inclusive son a veces tuberosos, o sea que son duros, que son grandes. Que usted puede decir que es un lunar, que puede ser una vaina, no sé, ahorita les muestro imágenes. Pero eso pasa porque el paciente tiene exceso de lípidos en el cuerpo. Y lo desarrollan mucho los pacientes que son con dislipidemias primarias. Pero pregunta de millón, ¿los pacientes con dislipidemia también lo pueden desarrollar? Es muy poco, porque los de las primarias usted ve el exceso de ese aumento de esas lipoproteínas. Entonces lo mismo, es lo que está pasando ahí en el paciente, que es un exceso de esas células espumosas, puro LDL oxidado, que supera nuestros antioxidantes, porque no necesitamos LDL. El problema es cuando no hay cómo oxidarlo, no hay como nuestra célula, no hay cómo revertirlos. Aquí está nuestra famosa, yo no traía la otra imagen, ¿no? Perdón. Ustedes ya lo van con sus diapositivas, la leen más. Y aquí está la célula espinosa que se localiza en la íntima, ¿cierto? Estimula la migración de la célula del músculo liso y se localizan en la túnica y ahí proliferan y afectan entonces la producción de estructura, colágeno y demás en nuestro cuerpo. Y es ahí donde producen las placas ateromatosas que nos lleva a una ateroesclerosis en mi paciente. Aquí tengo otra imagen que también se las mostré en bioquímica, los que vieron conmigo bioquímica, y la formación de ese trombo, esa obstrucción. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que, como ustedes como médicos, qué es importante cuando le van a evaluar a sus pacientes? El perfil lipídico. Miren cómo está el colesterol total. Asociado a ello, cómo están las lipoproteínas, la HDL y la LDL. Entonces, vemos que la LDL es la que está asociada al riesgo cardiovascular debido a que ella, por su composición y sus apolipoproteínas, su localización va o su migración va de hígado a tejido extrahepático. Y dentro de ella está ahí en la íntima cuando hay exceso de LDL. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que revisar dentro del colesterol total cómo está el HDL y ahorita vamos a hablar qué es lo que pasa con cómo está el LDL y qué es lo que pasa con el HDL. Porque así como también tenemos lipoproteínas que tienen ese transcurso aterogénico, también tenemos lipoproteínas que nos tratan de ayudar para evitar la formación de esas placas ateromatosas a temprana edad. Pero todo también depende de nosotros, ¿cierto? Nuestra digestión, nuestros alimentos y etc. Por eso es un papel importante el consumo de las grasas saturadas o insaturadas de tipo trans, ¿cierto? Y consumo de carbohidratos, porque igual el exceso de carbohidratos también lleva, que lo van a ver en los pacientes diabéticos, también llevan a sufrir de dislipidemias. Profesora, sí, ay sí, papita, no es que si hay resistencia a la insulina va a provocar también que hay un descenso de los receptores de LDL. Entonces también va a provocar un desorden dislipémico en mi paciente. Punto. Otra patología crónica, por eso cuando usted llega a su paciente con hipotiroidismo, T3 y T4 disminuido, TSH aumentado, no está controlado, no se toma la levotiroxina, que es lo que se le da la gana, cuando viene, pum, colesterol y triglicéridos alterados.
porque también esa afectación hace que se reduzca la actividad de esos receptores de LDL. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a aumentar sus moléculas lipídicas, su producción o su síntesis. La HDL, en este caso voy contigo, la HDL es una lipoproteína ¿de qué? De alta densidad. Todos esos nombres que están porque están en inglés, high density, entonces por eso es alta densidad. Si es alta densidad, ¿qué es lo que más tiene? Proteína. Es una molécula. Si le hablamos de tamaño, pequeña, pero prácticamente puede tener hasta el 50-50 de proteína y 50-50 de lípidos. Que por eso les decía, también tenemos lípidos que nos ayudan a ese transporte inverso. La HDL, ¿dónde nace? En el hígado y una parte también a nivel intestinal, pero principalmente en el hígado, muy bien. Nace ese HDL naciente donde tiene una apolipoproteína exclusiva. ¿Cuál es su apolipoproteína exclusiva? La A. La A1, A2, A3, pero la A. Es la que nace conmigo. Y esa apolipoproteína exclusiva tiene la capacidad de unirse a receptores o a moléculas que están anclados en los tejidos periféricos como la ABCA1 para que tome ese colesterol y lo lleve dentro de ella. ¿Y se acuerdan de lo que hacía la C1? La C1 también, ¿se acuerdan? Está la A1 y la C1. La C1 también ayuda, a pesar de que ahí no esté, ayuda a que se pueda activar la lipoproteína lipasa, que es activa la lecitil, colesterol, acetyltransferasa, que me ayuda a llevar de manera inversa ese colesterol de tejido extrahepático al hígado para que se pueda desintegrar. Entonces, por eso es importante que mi paciente tenga el HDL aumentado hasta cierto límite para que vea que tengo protección, o por eso se le llama por el cardioprotector, entre comillas, y tenga baja el LDL. Tengo que tener que jugar así con esas dos moléculas. HDL debería estar así y LDL debería estar así en el momento de la interpretación clínica. Te hablaba de los tamaños, ahí más o menos para que mires, en cuanto a tamaño molecular, pero en cuanto a tamaño de proteínas. Entonces, si vemos la HDL, lo que más tiene son, pues prácticamente un 50% de proteínas y lo demás lípidos. Y su lípido es colesterol principalmente porque toma esos ácidos grasos provenientes del tejido extrahepático. La VLDL, que es un proceso de degradación de la VLDL hasta la LDL. Y si vemos de ella, 80% lípidos, colesterol y 20% de las apolipoproteínas. Si vemos el kilomicrón, prácticamente la molécula completa son lípidos. En tamaño, si hablamos de tamaños. Y si hablamos de densidad, también ahí te las muestro. Esta es una tabla que te resume un poquito más sobre la funcionalidad que tiene cada uno de ellos. Te las dejo ahí. También algunas funciones que tienen las apolipoproteínas, las que participan en el mantenimiento de la estructura, como la ApoE, porque son las exclusivas, ¿cierto? Las que actúan como cofactores, las que son conocidas por receptores y las que actúan como intercambiadores de lípidos. Ahora nos vamos con esta, mis hijos. Pero antes de hablar de las dislipidemias y de todo esto, miren esto cuando les llega a ustedes, cuando les diga a ustedes, suero lipémico 2 cruces, 3 cruces, es lo que ustedes tienen que imaginar, porque a usted no le va a llegar imagen, a usted le va a llegar el reporte abajo. Paciente con el perfil lipídico te lo mandamos y te mandamos abajo una observación. Si observa suero lipémico 2 cruces, 1 cruz, 2 cruces o 3 cruces. Este es el famoso suero lipémico. Lo ideal es que nosotros tengamos, cuando hablamos de suero normal, es que no está lipémico. Pero no quiere decir que esté normal si el paciente no tiene una patología, ¿no? Ahí no sabemos. Simplemente una visualización. ¿Listo? Algo macroscópico que tú puedes dimensionar.
Cuando uno se toma la muestra, en este caso el tubo tapa amarilla, que es para obtener suero, porque no tiene anticoagulantes, y esto lo que ustedes ven aquí no es grasa, este es el separador que tienen los tubos. Si me animo, les hago la práctica, y no me animo, no la hago. No me vayan a confundir, esto no es grasa, esto es un separador, un gel que tiene los tubos tapa amarilla. Por eso necesitamos la práctica para no confundir. Para que usted tenga memoria fotográfica, profe, para que tenga una memoria fotográfica. Ese tubo lo que me va a permitir a mí es que si se me cae la muestra, no se me mezclen otra vez los componentes rojos con el suero. Esa es la facilidad que utilizamos en el laboratorio. Pero aquí, ¿qué es lo que les voy a mostrar? Miren, de aquí para arriba. Un suero debería ser pues amarillo, pigmento, cierto, metabolismo de bilirrubina, glóbulos rojos, etc. Pero si hablamos de un suero que está blanco lechoso, es porque sí o sí el paciente está pasando algo en el metabolismo de los lípidos. No sabemos si es primario o no sabemos si es secundario. Para saber qué tratar, porque es muy diferente tratar al primario que al secundario. Al secundario, ¿qué tienes que tratar? ¿Los lípidos o la patología de base? La patología de base, que le está provocando la dislipidemia. Obviamente lo ayuda con los lípidos, con los hipolipemiantes, pero es muy diferente de una vez a una primaria que sí o sí es por algún defecto de los receptores de las proteínas de transporte del metabolismo que ya se lo aprendieron muy bien. ¿Sí estamos claros? Entonces, el paciente me puede llegar así, que yo quedo como con ganas de llorar, no sé si llamar al señor, va a morir, ¿qué? Mire eso. Aquí, esto también me gustó porque cuando lo vi en el San Google, para mostrarles estas imágenes, vi esto. ¿Se acuerdan que también hablábamos de los marcadores tumorales? Y les dije en una de ellas que estábamos hablando de la enolasa, si no estoy mal. Independientemente de cuál prueba bioquímica sea, no recibimos puestas hemolizadas. Entonces yo dije, esta es una imagen perfecta para que mis hijos puedan distinguir los tipos de coloración en los sueros. Si hablamos de un suero normal, lo ideal es que sea amarillito. Cuando digo normal no es que él esté exento de una patología, sino que pues, se ve dentro de un aspecto normal. ¿Okay? Lipémico, que se vea lechoso, blanco o turbio, porque a veces puede estar grado 1, una cruz, 2 cruces, 3 cruces cuando esté así re blanco, que no dice. Como darle los santos óleos al paciente. Ictérico, que se vea así como un amarillo, como gasolina, o puede también así como frutiño, el de naranja, que nos han llegado, o así como oscuro, a veces con un tono marrón. Esos son los juegos dependiendo pues el tipo de ictericia que tenga el paciente o la patología, ¿sí? A nivel hepático y tal. Y hemolizado es que los glóbulos rojos se rompieron en el proceso de la toma de muestra. Esto no sirve porque el componente que tiene aquí los glóbulos rojos hace que se me altere cualquier factor que esté midiendo a nivel molécula bioquímica específicamente. Colesterol, triglicéridos, marcadores tumorales, hormonas, no sé, bioquímico en este caso. ¿Estamos claros hasta ahí? Un poquito más. Muy bien, ahora sí me devuelvo, mis hijos. Ustedes se imaginan donde solamente les diga a ustedes paciente abajo que le diga suero lipémico 3 cruces, ya su imaginación vuela eso. Entonces vamos a mirar el origen. Ojo ahí mono. Hablamos de las dislipidemias que son primarias y que son las dislipidemias que son secundarias. Te van a llegar tus casos clínicos así. Primario o secundario. Primarias es porque el paciente tiene un defecto en alguno de ese metabolismo que ya te enseñé. Alguna polipoproteína, en alguna enzima, en algún receptor, mejor dicho, cualquiera de lo que ya te nombré anteriormente. Hay algún defecto que hace que obviamente no sea el ciclo normal, punto. Como hablamos del cáncer, pero algo pasó y se hizo la desproporción de esa célula y no hay quien la controle. A lo mismo. ¿Estamos claros hasta ahí? Cierro el ciclo de primaria. Hablamos de la secundaria, producto de una patología de base a lo que le llamamos adquirida, porque la adquiriste por algo de base que te lo llevó. ¿Tiene que ser una patología exclusivamente? No, usted tiene que saber que también hay medicamentos que te pueden provocar consumo de esteroides que también pueden provocar disminución de la actividad de esos receptores. ¿Estamos claros hasta ahí, Urbano? Elsa, ¿estás conmigo hoy o no?
Muy bien. ¿Allá la churca está conmigo hoy? Listo. Es algo que llevó una afectación en ese metabolismo, pero es secundario, es adquirido. Lo primero es genético. Dale. En el secundario, pues, podría ser Un hipotiroidismo principalmente. El hipotiroidismo es lo que está asociado a daño en los receptores de LDL que te lleve a él. Muy bien. Por ejemplo, ahorita que me acordaste, el alcohol. ¿Dónde se da la síntesis de los líquidos? ¿Dónde? El hígado. Si toma un paciente cirrótico, ¿cree que va a estar afectada la síntesis de esas moléculas? Obvio. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está una clasificación de las dislipidemias primarias por Frederickson según la OMS, que nos ayuda mucho a clasificar y me gusta, la verdad me gusta. Sabemos que hay unos defectos que aún son desconocidos, que no se sabe muy bien en dónde es la afectación, pero de que es primario, es primario. Entonces, ¿qué es lo muy común encontrar en la comunidad? Aquí en Colombia y prácticamente casi todo. Un paciente con una hipercolesterolemia familiar monogénica, afectación de un solo gen, en donde el fenotipo es de tipo 2A, y son pacientes que desarrollan principalmente afectación en el colesterol. Entonces vemos pacientes con colesterol de 400 miligramos sobre decilitro. Partimos primero de cuáles son los valores de referencia, para que puedan comprender un poquito más. Tu colesterol debería estar total, debería estar hasta 200, 210 más, hasta ahí para el ciclo. Tu colesterol LDL deberías tenerlo, para que sea óptimo, deberías tenerlo menor a 100, 110, ya de 120 preocupes, bájalo. Tu colesterol HDL, dependiendo de hombre y mujer, deberías tenerlo entre 40 y 50, más o menos tu HDL. Tus triglicéridos, deberías tenerlo menor a 150. Aprendiendo de los valores de referencia, ahora sí me voy a comprender los casos clínicos. Eso es lo normal, que deberíamos tener esas moléculas en nuestro cuerpo circulantes, en un ayuno, ¿no? En un ayuno. Nada de luego de comerme una lechona y me voy a medir los triglicéridos, obvio, ¿no? Porque ya vieron cuánto se demora en sangre para poder desaparecer, hacer todo ese proceso metabólico. Pues tenemos que tener una prudencia, un ayuno de 8 a 10 horas para poder medir también el perfil lipídico, igual que los niveles de glucosa en sangre. Entonces, la hipercolesterolemia poligénica, también del fenotipo 2A, y son pacientes que lo que desarrollan principalmente son colesterol alto. ¿Pero por qué colesterol alto? Porque el defecto de ellos principalmente, a pesar de que diga que la poligénica es desconocida, es principalmente cuando hay un defecto en los receptores del LDL y de la APO A100, y tiene lógica, APO A100. ¿Dónde está la APO A100? ¿En cuál de las lipoproteínas? La APO A100. La APO B100, perdón. Pero te dije la 100, sino que yo me equivoqué en la A, no, tranquilo. Te conectaste cuando dije A, pero B100, en este caso, lo que es la BLDL, LDL y DL. Alguno de esos ciclos obviamente lo tienes que afectar, porque si tú no tienes la ApoB100, pues no va a comenzar el ciclo para formar la IDL y la LDL, y lo que se va a proliferar es. Entonces son pacientes que lo que van a desarrollar es puro colesterol, por ejemplo. O en los receptores, algunos de esos receptores de LDL pues están alterados, pues el paciente no se va a ver haciendo un ciclo normal de ellos. Si hablamos, por ejemplo, la disbeta-lipoproteinemia, es de fenotipo tipo 2, y el paciente puede desarrollar también colesterol y triglicéridos altos. Y miren por cuál afectación es, por la ApoE. Si hablamos de la hipertrigliceridemia familiar, lo que más se va a alterar son los triglicéridos. Ahí dice hipertrigliceridemia. De fenotipo 4 y 5, autosómica dominante, aunque no se conoce cuál es el defecto dentro de esa síntesis. Pero sí se conoce el de la hiperquilomicremia, pacientes que tienen triglicéridos, mis hijos, pero para el piso, más de 1000. Un paciente, Pedro, y es verdad, con más de 1000 en triglicéridos, más de 1000, 2000, es que es verdad, o sea, esto es una locura, y dice, señor, usted está vivo. Y después pancreatitis, son pacientes que tienen tan alto el triglicéridos,
que comienza a desarrollar también una pancreatitis, afectación en las células arsenales debido a la alta concentración de esos triglicéridos en sangre. Gravísimo. ¿Y esto por qué? Mira que tiene la lógica. Ya lo dijimos. La kilomicremia, la ApoC2. ¡Ay! Si yo le dije que la ApoC2 es la que degrada los triglicéridos, lo que te está diciendo que tú todo lo que comas no te está degradando interiormente tu síntesis. No está degradando tus triglicéridos, no lo está convirtiendo en ácido graso y ester de colesterol. No está formando ácido graso para hacer beta oxidación, lo estás acumulando. Tus triglicéridos no se degradan, se acumulan, se aumentan en sangre. Al aumentarse en sangre, ¡pum! Y es porque que el paciente no le está funcionando la ApoC2. Ahí está la película. Entonces la podemos clasificar dentro de las hiperkilomicremias y vemos que son puros triglicéridos. Claro, se puede afectar el colesterol, obvio, porque la gente es así. ¿Una persona con, por ejemplo, miles de triglicéridos sería obesa o puede ser normal? Puede ser normal, porque acuérdate que si es normal en cuanto a peso estamos hablando, ¿no? Claro, puede ser normal porque si es primaria, por lo general no es por obesidad, es por defecto genético. Claro, pues así un flaquito como tú y con triglicéridos super altos, claro, pero lo tuyo es de síntesis. ¿Estamos claros? En cambio, si hablamos de obesidad, es secundario. Tu obesidad es la que está llevando la resistencia. Aumento de citoquinas proinflamatorias, que igual como la diabetes, generan resistencia a la insulina, que es lo que te crece, generando resistencia y producción de más de esas moléculas. ¿Fácil o facilísimo? Es solo de conectar y ya. ¿Listo? Si hablamos de lipoproteinemia, afectación de la ApoA, y ahí está algunos de los tipos de clasificaciones de las primarias. Si hablamos de las secundarias, aquí les puse un cuadro ¿quién me puede causar hipertrigliceridemia? Todo el diabetes, hipotiroidismo, el alcohol, algunos estrógenos, los bloqueadores beta, todos ellos. Por eso es importante que cuando el paciente llega a hacerse un examen de tipo desorden bioquímico, se sospecha de hipotiroidismo, tensión, alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad crónica, que usted le manda, siempre tiene que cumplir con el ayuno y usted preguntarle qué está consumiendo. Porque muchas veces la ayuda de otros medicamentos que estás tomando para suplir la necesidad de otra patología puede llevarte también al aumento de estas moléculas. Si está consumiendo, por ejemplo, esteroides, ¿sí? Todo ello hace que pueden alterar la síntesis de estas moléculas lipídicas y me puede llevar a ello. Síndrome nefrótico. Yo siempre le pregunto a mis hijos, ¿cuál es la diferencia entre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico? El nefrítico no tiene dislipidemia, el nefrótico sí sufre de dislipidemia. Entonces vemos un paciente, daño renal, pero los dos tienen daño renal. Los dos tienen proteinuria, los dos tienen albuminuria. Los dos, sí, en cuanto a síntomas, tienen edema, retención de líquido, que no está funcionando tu riñón. Pero hay algo que lo podemos clasificar, es que para poderlo diferenciar, que uno tiene dislipidemia y el otro. Una preguntita, si el paciente, por ejemplo, que se le da albuminuria, también podría presentar problemas de ictericia. ¿Por qué ictericia? Pues dependiendo en qué ciclo esté, pero ¿qué? ¿Por qué ictericia? Pues se supone que sería hepático, ¿no? Pero es renal, entonces no. Ojo que estamos en riñones. Ahí en este caso está afectando la síntesis de la bilirrubina. El paciente que tenga un daño renal, digamos un síndrome nefrótico. Por ejemplo, si el paciente está constantemente liberando la albúmina y no se está cuidando, ¿de qué manera es que la albúmina tiene funciones del cuerpo? Ahí está, ahí es diferente. Estoy eliminando la albúmina. Entonces en sangre tengo que verificar si tengo hipoalbuminemia. Ahí sí. Si tengo hipoalbuminemia, anemia en sangre, no estoy tomando la bilirrubina indirecta, toda. Entonces estoy haciendo que me produzca ictericia. Pero ahí va el grado, hay que ver si sí o no. Entonces, si yo miro albuminuria, pero buena que te conecte ahí porque estás asociando. Si digo albuminuria, yo puedo tener albuminuria y no albuminemia. Si yo tengo albuminuria es porque yo no debería liberar
por los riñones la albúmina. Por el tamaño, quiere decir que si se elimina, porque yo estoy eliminando, hay un daño a nivel del glomérulo, del endotelio renal, ¿sí o no? Estamos claros hasta ahí. Pero hay que ver la severidad para que también me lleve a bajarse la sangre, porque no siempre. Recuerden que hay grados de nefropatías. Algo, 2, 3, 4, entonces todo depende del grado de ella para que me lleve a bajar también la albúmina en sangre. ¿Estamos claros? Muy bien. Y así, algunos de los trastornos secundarios que me pueden llevar a mí a producir dislipidemias. En resumen, entonces, un paciente con hipertrigliceridemia puede ser por causa primaria, puede ser por causa secundaria. Ahí están las primarias, una hipertrigliceridemia familiar o la combinada o una diabetes. Ahí están las primarias y las secundarias. En el caso de la ¿De la qué? LP de la lipoproteinina. ¿Qué pasa? Sí, Sale señor. a haber un déficit de la enzima. De la Así enzima. no haya déficit de C2. Muy bien, si hay déficit de la enzima, pues también hay un proceso en esa degradación, no se dan los triglicéridos y vuelve y juega. Paciente, ¡fum!, ha aumentado los triglicéridos. Y puede llevar riesgo de pancreatitis porque ya ese aumento excesivo lleva afectación también dentro de ellos de las células acinales. Esto, las antelasmas. Entonces, íbamos acá, que le estaba haciendo el ejemplo con él. Cuando ven esos pacientes con esos bultos. Entonces, esos bultos pueden ser un montón de cosas, un montón de cosas. Pero una de las afectaciones es, miren el permán de la superfilipina. Así como también tú ves de pronto de la cantosis nigra. Entonces, son cosas que tú puedes ver y tú dices, voy a mandarte unos niveles de glucosa en sangre. ¿Estamos claros ahí? En este caso diabetes, o sea, lo que te estoy hablando es que es algo que no puedes ver como médico y tú puedes de una vez direccionar la ruta de atención del paciente. Uy, tiene cantosis nigra. A mí mejor anda a hacerte una pre y una postcarga, porque necesito descartar, porque supuestamente no tiene, no, a mí nunca me han diagnosticado ni diabetes ni nada, pero ando re mal. También porque hace genética. También. Entonces, por ejemplo, yo les miro el electro, esa santelasma, vamos a mirar a ver qué, entonces puedo mandar un perfil lipídico, preguntarle su historia familiar, que me pueda ayudar también direccionar, no, que mi papá se murió a los 40 años de un infarto. A los 40 años me lo digo papá, sí, me dio huérfano a los 10. Papá, que lo más probable es que sus padres se también con la misma, una dislipidemia primaria. Pero una pregunta, ¿qué otros signos podría, o sea, qué otros signos se pueden ver en esas antelasmas? O sea, aparte de las... Los bultos, no, esto también. Todo es ver en el paciente como esos bultos en ciertas partes específicas del cuerpo. Por ejemplo, ya se llama santomas cuando tú los ves, por ejemplo, en los nodillos, en los codos, ¿sí? También ven como a bultos, como bultos. Ah, que me está doliendo, doctor, que yo no me lo veo como una masa palpable. También puede ser por el aumento de esos perfil lipídico en sangre en el paciente. Entonces, son un signo que te puede ayudar. Algunos que se vuelven tuberosos, pero ya son condiciones ya duras que usted puede ser, lo puede asociar a veces a una patología de pronto sexual, ¿cómo se le dice? Una enfermedad infecciosa, por ejemplo. Eso no es tan raro, pero mire que también esas tuberaciones pueden estar asociando a un paciente con hipertrigliceridemia. Y algo, así como les dije la ictericia, ¿qué es la ictericia? La coloración amarillenta en la esclera y en la piel. Pero con la paciente que tiene dislipidemia primaria, específicamente con el colesterol, el paciente también puede desarrollar el arcus corneal. ¿Han escuchado hablar de eso? Arcus corneal. Y ustedes lo van a ver cuando se auscultan a su paciente y le miran la pepa, que es no la clara, sino la córnea, y alrededor de la córnea tiene como un hilo blanco. Ese hilo blanco puede ser producto del aumento del colesterol también en sangre. Vamos a ver si lo tengo en imágenes. Mírela, arcus corneal. Aquí ven. Busquen imágenes también en su celular para que estén más contentos. A ver si alrededor de toda ella. Arcus corneal por hipercolesterolemia.
Miren los rodulillos acá. Así, el salterazo. Acuérdense, San Tomás, en la ubicación más que todo son codos, nódulos acá. Ahí se ve mucho mejor. Bueno, ahí miren, bueno, ese se ve súper claro, eso lo debe tener súper legal. Este apenas está comenzando, si ve que tiene como acá, pero hay unos que se ve bien alrededor, bien bacán. Eso está asociado más a las primarias porque está demasiado aumentado, por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, específicamente más que todo con el colesterol. ¿Por qué se forma eso? Exceso de grasa, pues lo que hace es acumularse. Grasa también. Todo es grasa, todo es pura grasa. Lo mismo cuando tú ves esos sueros lipémicos, o sea, tú te imaginas toda esa grasa en tu cuerpo, pues está tratando de salir, o donde revelarse, por decirlo así. Entonces, forma nódulos, forma esas características, como decir la ictericia. Igual, la ictericia te lo está dando reflejada en la arquera. Ojo que está pasando algo. Ay, Dios mío, hipercolesterolemias, todas estas afectaciones que me pueden llevar a una hipercolesterolemia. Aquí está la misma clasificación, como se ve aquí, lo que le puse fue el aspecto del suero, algunas 10 tratamientos, pero los tratamientos los vamos a ver en su tema que es los hipoglicemiantes. Vamos a hablar de las estatinas, de los fibroblastos, de las reacinas, eso lo hablamos en el otro. ¿Ok? Es que vuélvenlo cuando lo hable. Muy bien. Y su perfil lipídico, para que lo tengan en cuenta, ya se los dije, pero que lo tengan en cuenta. Listo, la evidencia, bueno, lo importante en un paciente para disminuir su riesgo cardiovascular es reducirle las LDL. Reducirle las LDL y mirar cómo están las HDL, que no estén muy bajas porque ese es el cardioprotector. Y evitar riesgo con pancreatitis en pacientes con hipertrigliceridemia. ¿Listo? Todo esto juega. Si hablamos de una glicemia para ver si no es diabético, lo mismo su hemoglobina, ¿sí? Las proteínas, no sé qué es esas iniciales, creo que son proteínas. Las TSH para mirar si hay descontrol en las tiroides, proteinurias. Todo eso lo pueden enviar ustedes. Paciente con mayor riesgo cardiovascular, la edad, tabaquismo, presión arterial y mirarle sus HDL. Con esto casi me despido. Lean un ratito. Todos me tomaron asistencia. ¿Quién falta por asistencia? ¿Nadie falta? 3 personas. Los 3 puntualísimos. Alcanzo tomándole un cafecito para entrar al otro lado. Rosa, ¿no te directo un cargador de iPhone? Tenía un lapicero. ¿Qué falta? Estos son suavecitos. Puede ser. ¿Falta usted también?
Nada de cascarita, no. Te la voy a colocar para que analicéis. ¿Qué es qué es clave ahí de ese paciente? El colesterol y aparte la información de los antecedentes. La información de los antecedentes, vemos que Y el tiene motivo de consulta. un examen físico muy claro, nuevo verso en este caso, dolor torácico, un colesterol de 340, un LDL de 270, un HDL 45, unos triglicéridos de 110, tiene una TSH normal, una glicemia normal, unas transaminasas normal y una mutación confirmada. Tampoco le voy a decir la mutación, esa me la dicen ustedes, por eso la puedo poner así. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? El colesterol. Una hipercolesterolemia familiar. ¿Por qué familiar? Porque se ve cabareto que eso es genético. Y además dice mutación confirmada, no que no le puedo decir el nombre, porque para eso le digo que. ¿Cuál es el mecanismo bioquímico más común implicado en este tipo de dislipemia? Puede decir dislipemia o dislipemia, ¿no? Ahora no queda, pero eso la digo otra cosa. Ahora van al cuadro. ¿Qué es lo que me causa una hipercolesterolemia familiar? Para que ustedes puedan responderme la siguiente. La C, mutación del receptor de LDL. Mutación del receptor LDL, principalmente, porque está la mutación del receptor y está también de la ApoB100. En este caso no le puse la ApoB100, ¿sí o no? Le puse pues esa, entonces ahí está la respuesta. ¿Estamos claros? Nos dicen que sí, después la pongo y no pegaron ninguna. Dale al otro, Urbano, creo que hay otro. Estamos en el 314. Gracias. Bueno, estamos en el lugar de la ¿Y hoy es? ¿Qué pasó, mi lady? ¿Usted era mi lady? Obvio yo me sé el nombre de todas. Sorpréndeme. Sorpréndeme, lady. Que te hace de último para eso. Sorpréndeme. Más claro que el agua. La amiga de Lady. La comadre acá, las dos gemelas. ¿Qué vieron en ese paciente? Que no sean los mismos. Un paciente que tiene una menopausia precoz de hace 2 años. ¿Qué más? Un hipotiroidismo no tratado desde hace 6 meses. Lo más probable es que no esté tomando la levotiroxina, no sé lo que le hayan mandado, pero obviamente es la que más mandan. En el examen físico, bradicardia, piel seca, reflejos lentos, es característico de la sintomatología de un paciente con hipotiroidismo, que todo es pesado, todo es lento, tiene estreñimiento, porque su funcionamiento metabólico es lento. ¿Qué más?
En el laboratorio la TSH vemos que está aumentada y la T4 está disminuida, se está indicando justamente su hipotiroidismo. Y vemos con el perfil lipídico que lo que está elevado es el colesterol principalmente y el LDL. Así que yo diría que tendría obviamente una dislipidemia secundaria, podría tener hipercolesterolemia. Muy bien, Rosa, vamos bien. Pero ¿cómo le viste los triglicéridos? Está ligeramente Está ligeramente elevado, pero no tan No tanto. ¿no? Pero sin embargo, después que esté mayor a 150 ya es una dislipidemia secundaria, ¿sí? Igual. Pero, ojo, lo importante que me hizo reaccionar ahorita con Rosa. Dislipidemias, si usted me dice dislipidemia es porque están los dos altos, ¿sí? Colesterol y triglicéridos, o dislipemia. Si usted me dice a mí hipercolesterolemia, es uno. Si usted me dice hipertrigliceridemia, es el otro. Ojo con eso, ¿no? Entonces, por eso tienen que mirar bien su perfil lipídico. Si yo miro qué mecanismo explica la dislipidemia de este paciente, ¿qué puede ser? Ahora tienen que ir al origen. ¿Qué es lo que hace el hipotiroidismo en el paciente? ¿Qué es lo que hace? Una disminución de la captación hepática. Tienen que irse a ver qué hace el hipotiroidismo en el perfil lipídico para usted dar respuesta a eso. Activación de la lipogénesis, no. Estimulación es que favorezca. Aumento de la secreción de la pancreática de la insulina. Estamos hablando en este caso de los lípidos. Entonces, la más ahí que se va es la disminución de la captación. Por descarte. Por descartes. Por descarte. ¿Qué es lo que hace la? O sea, no es que necesitan, uy, no, que ya me aprendí. La profesora tengo que buscar de todas las patologías, ¿qué es lo que hace? No, pero vaya sacándolo, hijo. Vaya sacándolo. Ahí usted puede dudar en la primera o en la segunda. Pero no, eso más que todo va con rutas. Ahí está. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para corregir la dislipidemia secundaria? Ajá, esa sí se la puedo preguntar. Yo no le voy a preguntar el medicamento así, pero ahí también la pueden descartar. Es descarte. ¿Ahí qué respuesta me darían ustedes? Tratar el hipotiroidismo con levotiroxina, porque puede quedarse tomando el medicamento. ¿Qué le está provocando al paciente la dislipidemia? La dislipidemia. Entonces, ¿qué tengo que tratar? El hipotiroidismo es que tengo que tratar. Claro, yo le puedo dar fibratos y eso, pero eso depende. Yo no puedo darle hipolipemia a la locura, porque para eso están las estatinas, también están los fibratos, y eso no es así a la locura. Tengo que mirar qué quiero arraigar. Entonces, yo primero tengo que tratar a mi paciente para que se pueda equilibrar en la dislipidemia. Tratar con el hipotiroidismo, por ejemplo, con levotiroxina. Administrar estatina y suspender la hormona tiroidea. Aplicar una dieta. Iniciar fibratos y dieta hipograsa. Que de pronto usted le puede rayar esa la A o lo puede rayar la C, pero no. Ya les dije, lo primero que usted tiene que tratar es la condición secundaria. Que se puede ayudar con, ahí sí, de pronto con sí, pero vaya a la de todas esas, la que más pega es la C. Y ya me están agarrando el ritmo. Ya veo que ya participa más y analiza más y eso es lo que me gusta. Entonces nos vemos la otra semana para el 15, a las 12. A las 12.